Aunque digan que esta no es mi vida, pero es que ya no sé quién es quién. ¿Sabes? Si usted tiene alguna inquietud de que algo así pueda pasar conmigo, no tiene por qué preocuparse, ¿eh? Pedro siempre estuvo muy claro con ese tipo de cosas y nunca sintió nada por Coco, así que pues nosotros nos amamos mucho. Bueno, si usted de verdad lo ama y si desea la salud mental de Pedro, yo les aconsejo que no se apresuren en su relación. Es mejor que se vayan con calma. ¿Cómo que está tratando de decir o qué? Que lo mejor para Pedro es que se posponga la boda. A ver, yo no entiendo cómo de qué manera le podría afectar a Pedro su relación conmigo, ¿eh? Disculpe, Paloma, yo no quiero que usted se moleste ni que piense que yo me estoy metiendo en lo que no me importa. Es solo que veo, que siento a Pedro un tanto confundido en sus perspectivas y en sus emociones. Ah, confundido. Él está muy afectado porque no puede recordar. Y en su desesperación por querer llenar ese vacío que siente por su falta de memoria, él cree que lo ha llenado con usted. A ver, me va a disculpar, yo no soy ninguna de sus pacientes, ¿eh? Usted está insinuando que lo que siente Pedro por mí es falso. Sabe que usted está muy equivocada. Pedro no cree. Realmente me ama y yo a él. No me malinterprete, Paloma. Yo no estoy descalificando sus sentimientos. El problema es que Pedro perdió el interés por recordar, porque él se siente muy cómodo en esta realidad que está viviendo ahora. Él tiene mucho miedo de perderla a usted si recupera su pasado. No, por favor, don Pepe, no me haga eso. Mira, que si usted le dice a mi papá algo mal de mí, pues él me va a querer regresar al pueblo y yo ya no tengo oportunidad de nada. Pues sí, pero aquí hay muchos riesgos, ¿eh? Y yo no quiero que eches a perder tu vida, ¿eh? Pero, don Pepe, ¿cuántas veces le tengo que decir que yo no estoy echando a perder mi vida? Sí, me lo dices, pero no me lo demuestras. ¿Qué quieres que pienses si me dices que andas con un muchacho que a lo mejor es un sinvergüenza? Te sales, no vienes y ni siquiera llegas a dormir, ¿eh? Eugenio no es ningún sinvergüenza. Hija, no seas inocente, no seas ingenua. ¿Sabes cuántas jovencitas de tu edad pensaban igual que tú y terminaron mal? Bueno, pues yo le juro, don Pepe, que yo voy a estar bien y que me voy a cuidar. Pero por favor, don Pepe, no le diga nada a mi papá. Por favor. Pues eso espero. Pero vas a tener que hacer caso a mis consejos, ¿eh? Y ya, hombre, quita esa carita, no me gusta verte triste. Tú sabes que yo quiero lo mejor para ti, ¿eh? Y mira, ¿eh? Te traje un regalito. ¿Te gusta? Pues entonces ahí estaba el Johnny, ¿no? Diciendo que el don Palemón era cuate de todos, que siempre se podía contar con él. Y la gente en el Beriolo así todos chille y chille. Hasta yo estaba chillando. Ay, no seas mentiroso, no te creo. Sí, en serio, neta. Bueno, es que nos dieron tequilita y pues luego el discurso del Johnny, pues la verdad sí me pegó muy hondo. O sea, el perico me fue a quitar del ataúd. Yo no me quería separar del ataúd. En serio. El Johnny me lleva aparte. ¿Y sabes qué me dice? ¿Qué? No seas baboso, mi Termi. Pues todo lo estoy inventando. Yo que le digo, bueno, inventa algo alegre, güey. Así todos en la depre. Pues me hizo caso y se puso a contar chistes, güey. No. Sí. Ay, no manches, ahí sí me cae que los corrieron a patadas, ¿verdad? Bueno, al principio como que sí querían, pero... Bueno, Johnny se ganó sus corazones con el de... ¿Cuál era? Ah, el del dinosaurio querendón, ¿te sabes ese? No. Ay, bueno, ahí te va. Ahí tienes que ir a un dinosaurio querendón. Y bueno, nomás que donde vivía no había dinosaurios. Entonces, pues un cuate le dice, vete para la Ribera Maya. Ahí hay unas diplodocas, que así, uff, ¿no? Las diplodocas. ¿Y qué crees que sí? Que sí estaba lleno de dinosaurios y todo. Y que veo unas así guapotas, así como la Britney, pero en dinosauria, ¿sí? Y pues dice, aquí soy. Ajá. Pues nomás que se distrae y todo, y me la echo. Y pues ahí tienes que le hace plática y todo. Y la dinosauria, pues no, ella no se distrae. Lo ve a los ojos y todo, así muy nice y eso. Entonces ya se está desesperando el dinosaurio cuando de repente ella voltea para arriba y todo. Y el otro que dice, pues me la echo. ¿Sí? Ella levanta su patita y le dice, oye, mira, ahí viene un meteorito. Y chin, que cae, extinguen a todos. Ay, él lo cuenta mejor. Bueno, lo contaba. Voy a extrañar mucho a mi cuate, a mi Coco.
Todos, Termi. Todos lo vamos a extrañar. Pero así es la vida. Ah, ya come, que se te va a enfriar el caldito de pollo que te hice. Está bien rico. Gracias. Esa receta no la conocía, que le pusiste. Unas semillitas de mostaza cayena. Ah, y tantito curry. Es una receta que vi en la tele. ¿A poco no está rica? Es lo que ahora le llaman cocina fusión. Oh, sí, está muy fusionada. Qué bueno que te gustó, porque te hice 3 litros. Para que cenes y desayunes mañana. ¿Ves? Ahí están los documentos muy claros. Ese hombre salió de madrugada, contra todo proceso regular. Por favor, déjame sola. ¿Vas a estar bien? Necesito estar sola, Ignacio. Claro que sí, Fer. Mañana yo hablo con el jefe de seguridad para que despidan a ese tipo. No quiero que esté cerca de ti. ¿Por qué, Leonardo? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Se habrá sido cierto que mi jefe sacó a Jonathan y a mi clon del incendio? Pues a mí eso me dijo Tenchita. Y a ella le encanta harto el chisme. Le fascina. Pero no es mentirosa. Pues a mí me cuesta trabajo creerlo. Mi papá ya sabía que mi madre se iba a casar con Jonathan. Sí. Y yo sé, y mi papá es muy rencorosito. ¿Ah, sí? Pues sí, puede ser rencoroso. Pero de ahí a dejar morir a alguien, pues me parece muy cruel, ¿no? A mí me dijo la Tencha que se le quemaron bien gacho las manos. Todas, hasta acá. Ay, con razón traía guantes. ¿Traía guantes? Sí. Ahí está. ¿A quién le va a gustar arriesgar su vida y meterse un incendio y salvar a la gente? Eso habla bien, como quiera que sea, del merumeru. ¿Eh? Ay, bueno, ya, Basilio, me estás haciendo sentir como alimaña ponzoñosa por querer correrlo. No, bueno, pero lo tienes que correr, ¿no? Digo, si te descubre a ti, se nos cae el teatrito a los otros dos y Sí. adiós. Sí. Sí. Ahora, dejarlo sin chamba. Pues en estos tiempos que la cosa está tan dura y que no hay dinero por ningún lado, también está muy cruel de tu parte. Mira, ¿ves? ¿Qué? Pues es que me estás confundiendo, Basilio. ¿Por qué? Pues más, me estás haciendo más bolas de lo que ya estoy. Pero bolas, ¿por qué? Porque primero me dices que no lo corra. Pues no lo corras, eso es una incrueldad de tu parte. Y luego que sí, que porque me va a descubrir nos va a tumbar el teatrito. Hola, Ivonne. Estás muy linda, como siempre. ¿Alguna novedad? Te dejé tus pendientes en el escritorio y las llamadas que tienes que hacer. Gracias por tu eficiencia. A mí me preocupa mucho que la memoria le regrese de golpe y pueda afectarlo emocionalmente por todo lo que ha construido en esta nueva vida que tiene desde hace tan solo algunos meses, a partir del accidente, digamos. Y que de cierta manera es falsa. Falsa. O sea, usted está diciendo que lo que siente Pedro por mí es falso. La mente humana es muy compleja, Paloma. El hombre sin pasado que es Pedro hoy la ama, pero no sabemos de qué manera pueda reaccionar si recupera su historia. No sabemos cómo puede afectar sus sentimientos. Además, usted no puede perder de vista que él le propuso matrimonio a otra mujer y sigue sin recordar quién es ella. Bueno, pues, le agradezco mucho su interés por nuestra relación y por Perico, pero pues no lo voy a poder seguir atendiendo. Tengo muchas cosas que hacer.
No le quito más tiempo. Con permiso. Hola. Hola. ¿Por qué estás tan serio? Así estabas tú ayer conmigo. ¿Me querías ver? Bueno, pero ayer fue ayer y mira, hoy te quería dar un regalito y pedirte disculpas. ¿Qué fue lo que te pasó? Ay, Eugenio, mejor olvídalo. Mira. Es para ti. ¿Y eso? Bueno, pues mira, yo tengo la otra mitad, ¿no? Y si las juntas, forman un corazón. ¿Y esto quiere decir que ya no estás enojada conmigo? No, eso quiere decir que fui una tonta y que de verdad espero que me perdones. No, Fer, Santiago no está aquí. Se lo llevaron para hacerle unos exámenes. Puedes hablar con tranquilidad. Mira, hay más noticias de ese tipo. Sí, Dani, descubrí algo horrible. Ese tipo salió libre inmediatamente después de que golpeó a Santi. Dejó a Santiago al borde de la muerte y obtuvo su libertad apenas unos minutos después, ¿puedes creerlo? ¿Qué? Pero ¿cómo eso puede ser posible? No sé, Daniela, parece que tiene un protector muy poderoso y todo apunta a que es Leonardo. Pero si tú misma me dijiste que Leonardo no tenía nada que ver en todo esto. Sí, Daniela, pero hoy lo vi hablando con ese tipejo. Daniela lo contrató, ahora está trabajando en la empresa. Fer, mira, por favor, no adelantes conclusiones. Admito que es súper raro lo que me estás diciendo, pero mira, Leonardo no puede ser un gángster un día y al siguiente día el hombre maravilloso que te enamora y te canta y te manda flores, ¿sabes? No sé, Daniela. No sé, estoy muy confundida. Yo no sé qué pensar. Daniela, se me parte el corazón nada más con la posibilidad de que Leo haya fingido conmigo que tenga otra cara que no quiere que yo conozca. Yo sé que te está matando la duda. Yo lo sé, pero por favor no vayas a hacer nada, Fernanda. Habla con él, intenta aclarar las cosas, investiga más. Pero por favor no cometas un error del que te puedas arrepentir. Trataré, Daniela. Pero no te prometo nada. Sí, licenciado, ¿qué tal? Dígame. Supe que están averiguando sobre el tipo que acosaba a su hermano en la cárcel. Hablé con su compañero de celda y me dijo que González le presumió que alguien había pagado por su liberación. ¿Sabe el nombre de esa persona? No, señorita, pero dijo que era alguien muy rico que deseaba vengarse de su hermano. Voy a tratar de averiguar más y en cuanto tenga algo se lo mando. Fernanda tiene planes no tan buenos con Leonardo. Lo que no sabe es que Leonardo es Perico. Paloma no quiere saber nada de Perico. Lo que no sabe es que Perico es Leonardo. ¿Quién es quién?